Ya, vamos a cambiar y vamos a establecer contacto ahora en vivo y en directo con nuestra siguiente invitada. Ahí está en pantalla y incluso le voy a poner el cartel, ¿no es cierto?, de quién se trata. Ella es Alejandra Carrasco, coach laboral reconocido.cl. ¿Cómo estáis? Bienvenida, amiga mía. Jorge, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Ya, ahí se me había olvidado abrir el micrófono. O sea, tengo que saludar de nuevo. No te preocupes, no te preocupes. Oye, tú sabes que esto es... Bueno, tú eres periodista, ¿no es cierto? Sí. Esto es una autogestión. ¿Qué te ha parecido todo este...? Me encanta ¿Sí? el tema de que estás con plataformas multimedia, que estás usando inteligencia artificial, redes sociales, y que también está relacionado con la gestión de nuestra empleabilidad, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Exacto. Pero más adelante de la entrevista. Ah, pero más adelante al tiro. Al tiro. Oye, Ya. espérate. Tú eres coaching laboral. ¿Eso Sí, es? coach de empleo. Tengo un diplomado y certificación en consultoría profesional para la gestión de carrera por la Universidad Andrés Bello. También tengo un diplomado en coaching laboral Youth Placement por el Centro Next Level. También tengo un programa de coaching ontológico por Newfield. Soy periodista, he trabajado en Concepción, en Santiago, en Lima, en Perú, en España, y ahora estoy en Valparaíso. También tuve un trabajo precisamente por la gestión de mi empleabilidad, que partió primero como muy instintivo. Hace muchos años esto no existía, ¿ya? Entonces, a ensayo y error, viendo de repente revistas extranjeras, a una enciclopedia de Salvat que me compré, los libros usados cuando estaba en la U, empecé a hacer currículum muy diseñados en esa época, con negrita, etcétera, y siempre llamaba la atención y siempre me llamaban a entrevistas. Empecé a hacer voluntariado cuando casi nadie hacía. Y eso también fue sumando en la gestión de mi propia carrera, a tanto así que hasta me gané una beca para ir a España, con todos los gastos pagados, con todo lo que eso significa, sin tener mayores contactos. Muchas veces las personas piensan que si uno no viene de un colegio muy de idioma, muy pagado, entonces no tiene ningún contacto. Si el papá no es dueño de una empresa, ¿qué va a hacer? Y te das cuenta que la gestión de tu carrera y de tus contactos se va construyendo a lo largo del tiempo, que es una de las cosas que quiero conversar contigo también. Ya. Bueno, lo que acaba de hacer Alejandra es presentar, estirar, ¿no es cierto?, sobre la mesa su currículum, porque esto avala, obviamente, el trabajo que tú desarrollas. Exacto. Para partir. Señalar también que, Alejandra, aparte de periodista, tú vives aquí en la quinta región, y te quiero preguntar por este mundo del coaching y esta puerta abierta del coaching en amplio ámbito, digamos. En lo laboral, como que no es muy... no es muy común. O sea, claro, antes era más exclusivo. Antes, por ejemplo, un programa de outplacement costaba 1 millón de pesos y era, por lo general, eran beneficios para gerentes, para grandes empresas, para procesos de desvinculación, ¿ya? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, allá está una asociación gremial de consultores de carrera, que viene hace más de 20, 30 años trabajando el tema. Y en Chile hace poco tiempo recién se está popularizando más, ¿ya? Muchas personas creen que ahora es como las técnicas de buscar trabajo es como hace 5 o 10 años, pero ha cambiado todo, muchísimo. todo. Y tú muchas veces te sientes perdido en este mundo, porque yo les digo, no sé, tú viste en Santiago, de repente tú tomas el metro en Pajaritos y es cuando uno trabaja. Es tan Mateo que uno trabaja, pero no se asoma a mirar cómo está cambiando el mercado hasta que de repente sale y estás en Barrio El Golf. Y es otro planeta, son otros sueldos, hasta los nombres de los cargos han cambiado. La forma de selección, ahora los currículums los revisa la inteligencia artificial a través de los ATS, que es un Tracking Talent System, que en realidad es un escáner que te busca palabras clave. Por ejemplo, yo contaba que yo hacía mis currículums diseñados cuando partí, pero ahora ya los diseños no valen porque si tú escaneas un currículum con diseño, la máquina se vuelve loca y te lo elimina. Tú puedes haber sido el mejor candidato, nunca nadie se enteró. Nosotros tenemos una máquina loca aquí, una impresora que está loca, claro. Hace lo que quiere, imprime cuando quiere. Exacto, pero por ejemplo cuando yo le pongo mucho diseño, muchos bullets, o la foto, que también es un tema bien controvertido por todas las políticas de antidiscriminación, ya no se usan currículum con foto, por ejemplo. Pero sí se usa la foto en LinkedIn, que es otro tema. Oye, entonces ya no estamos discutiendo. Alejandra, entonces tú cuando mandas un currículo, haces llegar ese currículo, no te lo evalúa, digamos, la persona encargada
ni siquiera porque hay algunas empresas que se dedican a esto, ¿no es cierto? A las selecciones. Claro. A las selecciones. Ahora es inteligencia artificial. Sí, no todos los casos. De repente sí, claro, hay empresas que son más pequeñas, que también vamos a entrar en un tema del networking, como yo puedo entrar sin pasarme por este proceso. Pero imagínate, estamos hablando que según el INE, hasta el 30 de agosto había un 8.8% de desempleo en Chile, que es bastante alto. Entonces, por cada oferta publicada, tanto por una empresa, por una empresa de headhunting, llegan tantas ofertas que los psicólogos, que son personas, seres humanos, no alcanzan a verlos. Entonces, ¿qué hacen? Sobre todo lo que son los portales, programan las palabras clave de lo que ellos están buscando. Y lo que incluye también la banda salarial, que también es otro tema. También te pueden descartar por el sueldo, cuando tú pones la famosa pretensión de renta. Entonces, y claro, entonces cuando uno ve una oferta, de repente es bueno leer arriba y a veces dice ATS. Hay empresas que tienen sus propios portales y uno busca y dice ATS. Dice, esto es ATS. O el famoso AIRA, que todo el mundo odia, que es donde tú tienes que subir un currículum, pero aparte tienes que volver a completar todo el formulario con la misma información y aparte hacer un video al final, ¿ya? Pero el video no es para venderte. La inteligencia artificial está detectando tus microgestos y ves si tú eres sincero o no con lo que estás diciendo. Si tú dices... Una complicación grande. No, claro. Me están investigando exacto. Están muy exigentes ahora con este tema porque, claro, las empresas, al estar también en crisis, siempre van a buscar el mejor candidato, ¿ya? Y están tratando de predecir primero tu adaptación al lugar de trabajo y también tu rendimiento. Ya. Oye, a ver, vamos por orden. Vamos por partes. A ver, estos coaching, ¿son cursos que haces? Bueno, mi servicio como reconocido.cl incluye la redacción del currículum según competencias y logros, que es otro tema que podemos ahondar. La redacción de LinkedIn, también yo trabajo con un traductor certificado para la traducción de los documentos al inglés. También es muy importante, y también un acompañamiento en lo que es la búsqueda de empleo y la gestión de carrera. Ya, este es un programa más completo, ¿ya? Y lo que les digo a mis clientes, muchos dicen, voy a empezar a buscar trabajo el próximo mes, hazme el currículum. Yo le digo ya, pero primero dime tú cuáles son tus 3 cargos objetivos. ¿Quieres seguir trabajando en lo mismo? Porque si te estás pensando en buscar trabajo es porque ese trabajo no te gusta. Ya, ¿has investigado qué es lo que quieres realmente? ¿Quieres sector público, sector privado, docencia? ¿Quieres un cargo de gerente, de analista, de jefe? Claro. Primero. Y que responda a una realidad también, ¿no? Claro, también responda, o sea, yo creo que primero está el sueño y después uno lo va aterrizando a medida que va analizando tus competencias. Y algo que está de moda ahora, que mucha gente no sabe bien lo que significa, son las competencias laborales, ¿ya? De hecho, todo nuestro mensaje que damos desde que escribimos el currículum, lo que ponemos en LinkedIn y lo que vamos a contar en la entrevista de trabajo o el storytelling, porque al final uno cuenta un cuento en la entrevista, tiene que estar girando a través de tus competencias, ¿ya? ¿Cómo consigo yo saber mis competencias? Lo que yo aplico son assessment, se llama assessment, muy elegante, pero en el fondo es un test, ¿ya? Lo que más se está usando hoy en día es el famoso test DISC, ¿ya? Que mide comportamiento frente a cómo tú haces lo que haces, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una pizza. Tú quizás tienes un perfil y la pizza la haces, vas al negocio, la compras, otra persona lo primero que te va a preguntar, ¿ya cuántos ingredientes? ¿Y de qué tamaño? ¿Cuántas personas? ¿De qué tamaño es la masa? Y es lo mismo, pero estamos hablando de perfiles, de estructuras, de personalidad diferentes, ¿ya? No sé si te ha pasado, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, el test son de palabras. Por ejemplo, te dice riguroso más que bonito, y uno tiene que ir valorando. Qué sé yo, preciso antes que puntual, y eso te va a dar ciertos perfiles, que el DIS tiene 4, que es dominancia, dominancia del jefe, el mandón, y hay para cargos que necesitan una persona mandona, incluso pesada, o sea, un capataz, un jefe de obra no puede ser simpático, tiene que ser pesado, ya, y está bien para ese cargo. Yo no podría ser jefe. Terrible, ¿cierto? También está el influyente, que es la persona que tiene muy buenas relaciones interpersonales, que es muy buen vendedor, por ejemplo, pero puede que sea un poquito disperso. Yeah. Está el perfil C, que es de cumplimiento, que es la persona rigurosa, la que te va a preguntar, claro, de qué precio la pizza, de qué tamaño la pizza, de qué sabor la pizza, y después se va a poner a hacerla, ¿ya? Es el que le da la cuota de realismo al equipo también. Cuidado con esto, cuidado con el presupuesto, cuidado que puede pasar esto, cuidado con la ley,
con el reglamento, etcétera. Y el S, que es el sereno, que es una persona tranquila, muy mesurada, muy buena para negociar, etcétera, que se necesita como para el equilibrio. ¿Cuál de estos perfiles es el mejor? Ninguno, porque todo va a responder al perfil del cargo, ¿ya? Y cada perfil, cuando uno se hace este assessment, que lo pueden encontrar gratuito en internet, hay versiones gratuitas y otras de pago, te van a ayudar a definir tus competencias. Cuando tengas claras tus competencias, por ejemplo, una persona rigurosa, adaptable, flexible, recién ahí empieza a escribir tu currículum, no antes. Y estas competencias tienen que ser unidas también con las 7 competencias que se están solicitando más ahora en el 2023, según todos los estudios, etcétera, que son trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación, flexibilidad. Eso tiene que ir, pero tiene que ir justificado. Oye, Alejandra, sí. ¿Se puede decir que esto marcaría, este trabajo, ¿no es cierto? Todos estos detalles, estos datos que tú... ¿Marcaría la diferencia entre tener y no tener pega? O sea, en el momento de los que hubo. O sea, primero van a marcar la diferencia si te llaman entrevista. Acuérdate que un currículum no te garantiza el trabajo, te garantiza la entrevista. ¿Ya? Y, pero a veces mejor es ser amigo de la secretaria. Claro, pero en algún momento te va a pedir el currículum y tú tienes que tener claro tu storytelling. Siempre le digo a las personas, por ejemplo, Jorge, imagínate que nosotros nos encontramos en un asado, ¿ya? Entonces yo te digo, hola Alejandra, Jorge, ¿cómo estás? Oye, Jorge, ¿tú a qué te dedicas? Dímelo en una frase. Periodista. Ya, ¿pero de qué? De medios, Pontoline. Ya, pero mejor podría decir soy periodista y productor de contenidos online. ¿Ya? Sí. Para la familia, por ejemplo. Eso. O para los niños, o para las mujeres. Inmediatamente te encasilla. Entonces, después yo estoy en mi trabajo. Multiplataforma. Exacto. Entonces yo estoy en mi trabajo o con mis amigas tomándome un café y dicen, oye Ale, ¿sabes que mi marido está buscando un periodista para su empresa? Ah, pero yo conocí a alguien en un asado que es periodista, multiplataforma, etc. Online. Exacto. Pero tú tienes tu discurso muy bien armado y eso se le va a quedar a la persona, claro. ¿Ya? Y por eso ya entramos lo que es la red de networking. Cuando tú tienes claro tu kit, tú tienes claro los cargos que tú quieres, tienes escrito tu LinkedIn y tu currículum según competencias y logros, que también es importante, porque no solamente poner las funciones, tú no solamente vas a decir, no, yo soy periodista y sé manejar Instagram y luces, es decir, yo conseguí gestionar un programa en tal radio con X cantidad de sintonía y tú pones cifras. Es decir, yo conseguí en mi empresa ahorrar $1 millón. Yo tuve clientes así, mujeres, que no se valoraban. Me dan ganas de cachetearte. Pon ahí, lúcete que conseguiste ahorrar $1 millón a tu empresa y ponlo ahí bien subrayado, ¿ya? Porque eso es lo que a ti te va a dar el argumento, tanto para que te llamen como para lo que tú vas a decir en tu entrevista. ¿Ya? Porque todo va interconectado al final, ¿ya? Ahora, es importante tomar en cuenta que hay un 20% de ofertas que son las publicadas, las que uno conoce, que están en portales de empleo o están en LinkedIn. Hay un 80% de ofertas y oportunidades de empleo que pertenecen al mercado oculto del trabajo. Como yo me entero de esas empresas, de esas ofertas, es generando mi red de contactos, que lo puedo hacer a través de LinkedIn. ¿Es bueno LinkedIn? Es maravilloso. Sí, hay que saber usarlo y hay que tener paciencia, ¿ya? Porque también hay que tomar en cuenta que LinkedIn funciona como pololear a la antigua. Esto no es Tinder, no es que, hola, pololeamos, salgamos, no. Esto es más un cortejo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A ti no te gustaría que, no sé, yo te encuentro en LinkedIn y de golpe y porrazo te diga, oye, no tengo pega, contrátame, ahí está mi currículum? Yo te tengo que decir, hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, yo soy de la misma área, seamos a mi contacto en LinkedIn. Sí. Claro. Y de ahí partir. Y esas redes te ir van alimentando, incluso ir más allá. ¿Sabes que yo soy de Valparaíso? ¿Tú igual te tincaría que nos tomáramos un café? Para pedirte orientación acerca de cómo está el mercado. Un coworking. Claro, pero tú nunca vas a pedir trabajo, vas a pedir orientación, un consejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente, especialmente los tomadores de decisiones, están aburridos de que la gente vaya y les mande el currículum y les tire como si fuera un flyer. Y no es la idea. Sí. Chuta, es que tú me estás cambiando todo el concepto, por la gente que está ahí, no sé, en la casa. Volando la cabeza. Claro, me está dando vuelta todo. Si ¿qué es lo que quiero? Yo busco pega, ¿no es cierto? Sí. Tiro el currículum y espero que me llamen, si no me llaman voy a otro lado. Pero también es muy cierto lo que tú señalas.
que hay que dar estos entornos. Exacto. Y tomar que te generan la posibilidad de llegar a algo concreto. Sí, ¿no? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, cuando yo me fui a Lima, a Perú, yo estaba viviendo en Londres, llamo a una amiga que hace muchos años me ofreció la certificación en coaching. Y yo le dije, la llamé para preguntarle a cuánto me dejaba el curso, si me hacía algún descuento. Y me dice, vente para acá, yo justo estoy buscando una persona para esta área. Pero yo en la inocencia, yo le pregunto nomás. Entonces, lo que se dice del tema de las redes es que, a ver, un trapecista, cuando se le cae del trampolín, no está construyendo la red ahí. La red la construye antes. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me ha pasado que hay gente brillante, maravillosa, responsable, que trabaja, pero no conversa con sus compañeros, no huele cómo está el mercado, no se va a tomar un café con alguien fuera porque está tan metido en su trabajo, que cuando sale del trabajo está súper perdido y no tiene de dónde poder como conectarse o tener más redes en ese momento, ¿ya? Y también tomar en cuenta que hay algo psicológico. No sé, cuando por ejemplo una mujer está comprometida y enamorada, le llega un montón de enamorados, de pretendientes. Pero cuando nadie le hace caso y nadie me quiere, estoy sola, no, todos se espantan, hasta los perros se van, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno está, o un vendedor, cuando está en buena racha, el vendedor vende, pues es un tema de energía también, ¿ya? Y no estoy hablando de temas espirituales, sino temas como lo que uno proyecta, ¿ya? Cuando uno está, dicen que el mejor momento para encontrar un trabajo es cuando uno está trabajando. Porque ¿qué pasa? Cuando pasan muchos meses de desempleo, tu estado de ánimo baja. Y aparte empiezan las presiones económicas. Tu señora, tu mamá, como ya, pues ¿cuándo? Empiezan a llegar las cuentas, te empiezan a llamar del banco, ¿qué pasa? Y bajo esa presión es mucho más difícil llegar con la seguridad de lo que tú vales a una entrevista laboral y también negociar un buen sueldo. Porque a veces por la desesperación tú agarras lo que encuentras nomás. Entonces también es importante que cambiar la mentalidad y tomar en cuenta que la gestión de carrera no es un buen currículum. Un buen currículum obviamente te va a servir. Es todo y es todo el tiempo. Oye, que hay que tener presente cuestiones. Sí. Oye, ¿tú me estás reconocido, me dijiste? Reconocido.cl. Espérate, que lo tengo aquí. Ese es, ¿no? Esa es la página. A ver. De hecho, para lo que no están viendo, hay una sección de recursos gratuitos que son unos ebooks y unos tutoriales que ustedes se pueden inscribir y pueden poder descargarlos gratuitamente. Son libros bastante didácticos que les pueden ayudar también en su gestión de la carrera. Esa es la página. ¿Está entretenida? ¿Esto lo hiciste tú? Yo lo hice. También parte de mi competencia es saber WordPress. Oye, y ¿te compraste toda la de LinkedIn? Sale, figura en todos lados. LinkedIn. Sí, es que también tengo packs para personas que quieren solamente el currículum o quieren currículum en LinkedIn, o mis antiguos clientes también les hago un descuento por tomar el servicio completo de empleabilidad. También tengo ahí como la atención a mis antiguos clientes. Perfecto. Oye, ¿qué otro datito? Mira, nos queda un minutito. Ya. Un tip así como entretenido, que sea directo, que le pueda servir a mucha gente aprovechando. ¿Qué podría ser? Bueno, yo creo que es importante construir muy bien tu historia, el cuento que tú vas a contar y siempre llevarlo a tu área. No sé si tú sabes, por ejemplo, el cuento de los fenicios. A ver. Era un niñito que llegó, no alcanzó a aprenderse nada de los romanos ni los griegos, llegó a clase con los fenicios. Entonces la profesora le decía, Jorgito, háblame de los romanos. Bueno, los romanos eran un pueblo muy bueno que era amigo de los fenicios. Y los fenicios eran buenos navegantes, después, háblame de los griegos. Bueno, los griegos eran un gran pueblo que era amigo de los fenicios. Entonces, toda la conversación la llevaba a su área. Cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, siempre el storytelling trabájalo muy bien, muy concreto y con áreas. Es decir, mira, yo trabajé en universidades y conseguí que se aumentara la matrícula en X%. O trabajé en marketing digital y conseguí que X cantidad de engagement al mes. Trabajé en una minera y conseguí una reducción de un 2% en el nivel de contaminación de las aguas residuales, ¿ya? Siempre con mucha seguridad
y tomando en cuenta que tienes que autogestionar. Aquí el mito del Forrest Gump, que sabes el mito de Forrest Gump. ¿Cuál es ese? Que Forrest Gump nunca hacía nada y todo le resultaba. Pero la vida real no es así, hay que autogestionarse siempre. Verdad. Eso. Oiga, entretenido. Sí, tenemos para hablar mucho. Vamos a tener oportunidad para hablarlo en una próxima oportunidad. Todo esto sirve harto ánimo, no decaer, no bajar los brazos, asesorarse. Sí, establecer también la potencia desde el interior, desde el ser interno. Todos estos coaching están hechos, favorecen obviamente el deseo final, ¿no es cierto?, que es, en este caso, ¿no es cierto?, encontrar trabajo, buscar un buen trabajo, pero también depende de cada uno, potenciar de manera resiliente lo que uno posee, ¿no es cierto?, sobre todo no las debilidades, las fortalezas. Claro, pero y eso comunicarlo efectivamente. Pero ojo, que las fortalezas y debilidades tú las sacas cuando te haces tu test de competencia. El tema es que mucha gente llega a la entrevista de trabajo con fortaleza y debilidades cliché. Pero ya el psicólogo ya te hizo el test de competencia y sabe. Entonces no puedes blufear. Por eso es importante, antes de esto, hacerte tú un auto-assessment, o pagar, no sé, 20,000 pesos, $30 para hacerlo, o en este programa yo también, es parte del paquete que lo hago, porque no sacas nada. Si los psicólogos ya te tienen sacada la foto antes de llegar a la entrevista de trabajo. Ya. Oye, muchas gracias, Alejandra Carrasco, coach entonces laboral, y la página es reconocido.cl. Reconocido.cl. Un gusto, pues. Un gusto, que estés muy bien. Gracias, espero que haberles ayudado. Chao, chao. Oye, me vengo por acá. Nos vamos a la pausa, volvemos luego. El último bloque del Punto Online.